Pacientes jóvenes con discopatía degenerativa. Creo que es muy importante la preparación, la optimización del paciente. Yo no soy anticorticoides para nada. Lo hemos dicho, la severidad de la complicación es grande. Son prometedores al futuro. El disco es muy difícil que estructuralmente se recupere. ¿Esta terapia ha venido para quedarse? Yo creo que al paciente hay que informarle de las expectativas que va a tener y abordar este tipo de pacientes como primera línea intervencionista. Terapia intradiscal con cultivo en laboratorio GMP. Son dos personas que siempre están dispuestas a enseñar. Vamos a por el disco, que es, bueno, yo creo que un gran desafío. Por tanto, en cuanto a la cantidad de personas que por culpa del disco intervertebral padecen de dolor lumbar, padecen de dolor dorsal, sobre todo dolor lumbar y cervical, porque al final el disco yo creo que es el factor inicial del proceso degenerativo que nos lleva a todo lo demás, adetario, bueno, etcétera. Entonces, con respecto al disco, ¿cuál es la situación de la medicina regenerativa? ¿Y qué nos puedes traer así de evidencia, qué nos puedes traer de última de vuestras investigaciones? Punto 1. El disco de todas las estructuras que infiltramos con terapia ortobiológica es la estructura que a la fecha de hoy tiene menos respaldo científico, ¿vale? Ese es el punto número 1. 2. Es la estructura que quizás entendamos peor la fisiopatología de lo que pasa en un disco cuando se genera una discopatía degenerativa. Número 3. Tiene más riesgos hacer una técnica intradiscal que hacer una técnica de cualquier otra estructura. ¿Por qué? Porque si es verdad que el riesgo de una complicación infecciosa es bajo, la potencial severidad de la complicación es muy alta, ¿vale? Entonces no es que el riesgo de una discitis sea superior al riesgo de una monoartritis de rodilla, pero la severidad de una discitis está en la gran mayoría de los casos por encima de la severidad de otro tipo de infección local de otro tejido. Número 4. Hay trabajos muy interesantes en la literatura, como comentó Jordi hace no mucho. Uno de los pioneros de la terapia ortobiológica intradiscal fue el Dr. Lutz, el Dr. Gregory Lutz del HSS, del Hospital for Special Surgery en Nueva York, que tiene estudios muy interesantes con plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos. Esto sería un tema que tendríamos que hablar por múltiples horas, pero de una manera resumida, sería por la posibilidad de que la contaminación intradiscal por microorganismos, hablamos del C. acnes, del propio Bacterium acnes, pueda influir en lo que es el desarrollo o sea quizás incluso uno de los generadores potenciales de una discopatía degenerativa. Y entonces que añadir leucocitos a un preparado de plasma rico en plaquetas de alguna manera pueda optimizar el estado del microbioma intradiscal de manera a disminuir como el propio Bacterium acnes pueda influir en la degeneración discal. Los estudios del Dr. Lutz lo que han concluido es que la infiltración intradiscal con plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, es quizás la terapia con mejores resultados hasta la fecha para abordar la discopatía degenerativa. Hay estudios más recientes con células madre. Hay un estudio en el cual yo he tenido alguna participación, que fue un ensayo clínico multicéntrico a nivel europeo. Se hizo en centros en España, en centros en Italia, en centros en Alemania y en otros países, en Francia, que se llama RESPINE, que se publicó hace
un año o un año y medio, y que ahora se está haciendo un segundo estudio de un análisis de cohort de algunos grupos de pacientes con terapia intradiscal con células mesenquimales con cultivo en laboratorio GMP, con resultados que desde mi punto de vista son prometedores al futuro, pero que todavía son estudios iniciales. Estás hablando de degeneración discal, ¿eh? No de protrusión, no de hernia. No, hablamos de discopatía degenerativa con dolor axial, no con dolor radicular. No hablamos de protrusión discal, no hablamos de dolor radicular, no hablamos de hernia discal, hablamos de dolor axial por discopatía degenerativa. Hablamos de, en general, cambios Firman, que son los grados de la clasificación que se utiliza para una de las clasificaciones que se utiliza para valorar la discopatía degenerativa, de cambios Firman de discopatía ligera a moderada. O sea, si utilizamos la clasificación modificada de Firman, hablamos de Firman 1 a 4, 5 como máximo, no de Firman 6, 7. Y entonces la gran mayoría de los estudios que se han hecho con pacientes con Firman 2, 3, 4, algunos con Firman 5, los hizo el doctor Lutz y son estudios recientes, se han hecho de 2017 más o menos a 2022-23 y se hicieron con plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos. De mi experiencia personal, los pacientes con discopatía, pacientes jóvenes con discopatía degenerativa incipiente o moderada de un nivel o dos niveles, es decir, no hablamos de discopatía multisegmentaria, hablamos de discopatía de un nivel o dos niveles que se hacen el tratamiento. Yo hago algunos, no hago muchos porque tengo criterios de selección de pacientes muy estrictos. Suelen tener mejoría con el tratamiento, pero no la misma mejoría que tienen los pacientes de tendón o de osteoartrosis de rodilla. Creo que está muy aterrizado el tema de utilizar este tipo de terapias en rodilla, tendón. Es legalmente seguro. Sin embargo, cuando lo utilizamos en disco, ¿qué crees que debe ser el abordar este tipo de pacientes como primera línea intervencionista con respecto a una terapia que tampoco tiene una primera línea intervencionista demasiado clara, como es el dolor discogénico? ¿Cuál crees que deben de ser los matices introducidos en consulta para con el paciente desde el punto de vista legal? Quiero decir, ¿creéis que se debe dejar muy claro el nivel de evidencia por el riesgo de una potencial discitis? Porque al final es un tratamiento que, bueno, lo hemos dicho, la severidad de la complicación es grande. Entonces, ¿creéis que esto se debe informar a la hora de emplazar, a la hora de tratar seguramente, me refiero desde el punto de vista médico-legal, porque al final es una terapia bajo investigación? ¿Creéis que debemos poner este matiz en nuestro discurso? Yo nunca lo he hecho por la cuestión médico-legal, pero siempre lo he hecho y lo hago con todos mis pacientes justo por la cuestión de que el respaldo científico no es igual al respaldo científico que tenemos para una rodilla o una cadera. Pero también es verdad... Me refiero con los comparadores dentro del propio disco. Sí, pero la cuestión es que justo no hay respaldo científico a la fecha de hoy suficiente para decir que hay un buen estándar, ¿no? Así es decir... Lo que pasa es que siempre da la sensación que la medicina regenerativa está más como en el foco, ¿no? Que si pasa algo va a estar más en el foco. ¿No os da esa sensación, no? Bueno, yo creo que sí, pero porque, excepto si diferencias el ámbito público, en el ámbito privado tiene coste. Yo creo que al paciente hay que informarle de las expectativas que va a tener y no decirle, sobre todo, frases tan típicas como vamos a curar el disco. El disco es muy difícil que estructuralmente se recupere. Tú puedes cambiar un poquito el equilibrio anabólico-catabólico que hay dentro, que es una estructura muy hostil, ya vive en condiciones de hostilidad máxima. Bajo nivel de oxígeno y pH muy bajo. Entonces,
bajo mi punto de vista, esto es un criterio personal, igual me salto el protocolo, pero creo que esta zona de la columna, tanto cervical como lumbar, tiene que ser abordada desde un punto de vista multidiana, multitarget. Porque yo no he visto a nadie que venga solo con un dolor discogénico puro y no haya una patología asociada de faceta, componente vertebrogénico, un poquito de hipertrofia, un poquito de list. Entonces, Sí, luego incluso el multífice, bueno, que al final no es una única cosa, es un global. es una unidad funcional, no podemos extrapolarla solo. Ese es creo, una de las cosas que cambió, que hubiera muy buena respuesta cuando abordabas la rodilla, considerarla como un órgano, y en este sentido yo creo que hemos de al menos decir que es un órgano igual, es una unidad funcional que no es solamente compuesta por una faceta y un disco. Estos elementos están interconectados. Cualquiera de ellos que falle puede hacer fallar toda la unidad. Sí que estoy con Guy en que no hay que cometer pues, el hecho de decir 3-4 niveles de generación discal va a ser muy difícil de recuperarlo, pero bueno. Y otro target para mí fundamental, que aprovecho y lo digo, yo creo que su indicación también llegará, si no está ya, en algunos centros yo sé que se hace, que es la infiltración intraósea, a nivel del platillo o el end plate vertebral, el platillo vertebral, porque es el sitio o la zona del cuerpo vertebral que nutre al disco. Tenemos trabajo, ¿eh? Y con el disco especialmente. Ahí el desafío. Bueno, nos queda, yo creo que también es importante, ya sabemos el dónde, ¿no? Pero tenemos que saber cómo conseguir que el paciente llegue en las mejores condiciones. Yo ahí sé que vosotros desde el grupo de trabajo estáis trabajando intensamente en trabajar, valga la redundancia, el conseguir una guía para que los pacientes lleguen en las mejores condiciones a estos tratamientos. ¿Qué nos puedes traer de ahí, Jordi? Bueno, yo creo que es muy importante la preparación, la optimización del paciente antes y después. Y en este sentido, nosotros damos unas instrucciones por escrito, porque siempre el paciente demasiada información va a perder información. Y le recomendamos sobre todo que haga unos hábitos dietéticos. Esto sería lo más importante. Sería todo. Es decir, al paciente tendrías que modificarle muchas cosas antes de hacerle una terapia ortobiológica para que tuviera en máximas condiciones de que funcionara, pero dentro de esa situación idílica lo más cercano es la alimentación, lo que comen, ¿no? Entonces les pedimos que no consuman grasas los máximos días posibles al día de la extracción, en este sentido, que coincide con la infiltración. Si usamos sueros y se congelan, es para ese día, digamos, no para el de la extracción. Y las recomendaciones dietéticas se basan en prácticamente consumir el mínimo de grasas posibles y ciertos alimentos ricos en flavonoides que tampoco son buenos para la adhesividad y agresividad de las plaquetas. Esto por un lado, y por otro lado, la medicación, que suelen ser pacientes con comorbilidad, y entonces suelen ser diabéticos, suelen ser pacientes dislipémicos. Incidimos mucho en retirar la metformina. Esta se ha visto que igual que las estatinas, digamos, altera el potencial biológico de las plaquetas. Sería un poquito extenso explicar el motivo, pero intentamos que no la consuman unos días antes o intentamos que vayan a su médico, digamos, el endocrino o el médico suyo de atención primaria para que les regule o les cambie. ¿Cuántos días de metformin? 4 o 5 días. Y con los de preparatorio. Y las estatinas también. Las estatinas ya nos atrevemos a cambiarles por LZ o Midiva, me parece que se llama, para que ya ellos hagan un cambio, porque tampoco es necesario que vayan a 3 o 4 médicos antes de hacerse una terapia ortobiológica. Los antiinflamatorios también, sabemos ya de por sí que no son buenos ni antes ni después, en las fases... ¿Cuántos días antes? 7 días, 14 días antes, el que pueda cumplirlo 14 mejor que 7, y posterior igual una semana y un poquito más. ¿Entre ellos? Bueno, te dicen que los COX-2 son mejor tolerados. Yo intento hacer trampa y omitirle que son mejor tolerados, porque entonces enseguida se adhieren a ese tratamiento y utilizan. Lo puede tirar abajo. Al final eso es importante porque puedes hacer el mejor PRP, puedes infiltrarlo de una mejor manera. Claro. Si lo inactivas en el interior,
no vale nada, es agua. Y luego hay cosas muy importantes, es decir, intentar que el paciente descanse bien, sobre todo el día antes de él mismo ha dicho que un paciente no va a tener el mismo rendimiento según la hora que le saques las plaquetas. Ese es otro punto que quería yo traer, que era el punto del mensaje al paciente. Yo creo que hay que entenderlo, es fundamental, el punto de expectativas. Esto no es un corticoide, que al final el efecto antiinflamatorio es casi inmediato con el anestésico. Es un efecto diferente y el cómo le va a resultar al paciente el tipo de tratamiento o la infiltración, el resultado va a ser también diferente. Los plazos hay que mentalizarnos nosotros para saber transmitirlos con eficacia al paciente. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué les decís? Y yo en general hago un poco la preparación como comentaba Jordi. Me enfoco en especial en intentar retirar la metformina, las estatinas y los antiinflamatorios. Comento con los pacientes del fundamental que es tener mucha atención a los antiinflamatorios antes y después del tratamiento, y intento de alguna manera explicar a los pacientes, en especial si son pacientes que en el pasado ya se han hecho infiltraciones con corticoides, que el efecto esperado del plasma es totalmente diferente. Ya todos sabemos que el efecto de un corticoide suele tardar 2-3 días en empezar a hacer efecto, y con el plasma es totalmente diferente, justo por la biología de la cascata de inflamación. A veces tenemos que esperar 2-3 semanas hasta que un paciente pues note un efecto clínicamente significativo de la infiltración, y que incluso es muy posible que durante los primeros 7-10 días, por lo que es el ciclo biológico de activación de la cascata de inflamación, que el paciente empeore durante la primera semana. Entonces, claro, ese es un punto que yo creo que es fundamental abordar con el paciente durante la consulta, y la gestión de expectativas del tratamiento y de los tiempos de tratamiento. Yo creo que muchas veces es ahí el cambio de chip que tenemos que pegar los clínicos. Creo que es ahí el hecho de decir, bueno, esto es diferente y no podemos estar esperando las cosas a una semana vista. Y si una semana de llama al paciente empeora, bueno, no pasa nada, esto es esperable, avisarlo con anterioridad para que el paciente lo prevea, que entra dentro del rango de normalidad. Y que es fundamental que cuando el paciente empeore durante la primera semana, justo la primera opción no sea tomar un antiinflamatorio, porque ese es porque ese es el problema, es que los pacientes que, a ver, es importante decir que, claro, no todos los pacientes empeoran. Está claro. En la mayoría... Que dentro de las posibilidades, igual que en la radiofrecuencia, que lo tenemos, hay un porcentaje de ellos que oye, tienen un post-infiltración, Turbulento, ¿no? sí. Y es trabajar con el paciente, que el postoperatorio, post-intervención inmediato, que la primera opción no sea tener un desquetoprofeno o un ibuprofeno o un naproxeno, pero quizás un paracetamol, quizás se hace falta un tramadol más paracetamol, para intentar contener la primera semana de riesgo de más dolor. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso brutal. La verdad es que vamos con los mensajes fundamentales. Yo creo que hemos sacado que esta terapia ha venido para quedarse, que todavía para llegar a ese sueño nos queda trabajo, nos queda protocolizar, nos queda diferenciar etapas, pero creéis que hay que demonizar a los corticoides. Es decir, ya no sirven para nada. ¿O No. todavía están ahí? No, yo pienso que esto... Está muy de moda a día de hoy esto. La frase ha venido a sustituir a los corticoides hay que desterrarla. Esto no, Venía a complementar. no es un sustitutivo de nada. Cada medicamento tiene su aplicación, y entiendo, igual que ha dicho Guy, que cuando un paciente necesita una analgesia o algo muy cercano, puede ser el caso incluso, te diría, no sé si me equivoco, de un deportista que va a hacer un acontecimiento, el corticoide va a ir más rápido que no la terapia regenerativa. Que hay que explicar muy bien al paciente que uno tiene una acción muy corta, inmediata, casi es un poco como pincho y ya tengo analgesia,
pero muy poco duradera y que cuida muy poco al tejido. Eso hay que decirle al paciente. Un paciente no entiende lo que es la condrotoxicidad ni la tenotoxicidad, pero hay que explicarle que eso no será bueno ni para su cartílago, ni su rodilla, ni para su tendón. Y la opción la tiene que escoger siempre el paciente. Tú estás para informar, no puedes decirle esto es mejor, pero si te lo pregunta, tú tienes que decirle en un contexto de durabilidad es mucho más óptimo hacer un tratamiento ortobiológico porque va a tener más durabilidad en el tiempo y porque va a proteger más a estos tejidos que ahora tienes dañados. A partir de aquí, paciente con expectativa de mejora inmediata, pues a lo mejor no es un buen candidato para terapias ortobiológicas. Es decir, hay que personalizar, pero no podemos cometer el error que se ha cometido, pienso yo, con los corticoides, que dispara todo con plasma y con plaquetas, ¿no? No sé si... No, yo estoy de acuerdo. A ver, yo no creo que haya que demonizar los corticoides o, como decía Jordi, comparar los corticoides con plasma. Son tratamientos totalmente diferentes. A ver, si yo tengo un paciente que me llega con una lumbociatalgia aguda por una hernia extruida 5.1, 4.5, la primera opción no será hacer una infiltración transforaminal epidural con un plasma rico en plaquetas en un evento que sea agudo. Mi objetivo principal es poder ayudar al paciente con un efecto analgésico inmediato. Y entonces mi primera opción será una infiltración transforaminal con un corticoide. Pero eso no es lo mismo que decir que el plasma sea anticorticoide o que un médico como yo y como Jordi, que nos dedicamos a la medicina ortobiológica y a la medicina reparadora, seamos anticorticoides. Yo no soy anticorticoides para nada. Yo utilizo corticoides cuando creo que los corticoides están indicados, de la misma manera que no disparo plasma rico en plaquetas a todos los tipos de tejido, a todos los grados de severidad de una enfermedad. Y yo creo que ese es el trabajo y el desafío y el reto que tenemos. Bueno, Yo creo que hemos pegado un repaso potente. Creo que podemos seguir, pero tenemos que poner fin. Quiero daros las gracias a los dos. Si gusta, sobre todo, recordar que este contenido no sustituye nunca a visita a profesionales. No estamos aquí para que nadie saque conclusiones de cómo se tiene que tratar ningún paciente, aunque es un contenido para profesionales. Lo que buscamos es, traer a dos compis que saben muchísimo esta terapia y que nos traigan sus experiencias. Yo quería daros las gracias por estar aquí conmigo esta mañana, haber dedicado el tiempo en venir, haber dedicado el tiempo en preparar un guión tan extenso, que creo que ha sido un reto, tratar todo esto que hemos visto. Y nada, simplemente a la gente que nos ve, decir que los tenéis disponibles. Creo que son dos personas hiperaccesibles, que siempre están dispuestas a enseñar. Tienen diferentes programas, tanto Jordi como Guy, para que se pueda aprender con ellos, y forman parte de la Sociedad Española del Dolor, en donde seguro que están dispuestos a transmitir todo este conocimiento. Adicionalmente, tengo que corregirme al inicio del episodio. Jordi no trabaja en Reus, trabaja en Tarragona y en la de Seus en Barcelona. Guy está en el Hospital Clínic de Barcelona y en los centros MIBI, y es seguro que estarán encantados en veros. Gracias a los dos, chicos. Gracias a gracias a por la ti. invitación. Un placer. Ha sido un placer. Os esperamos para el próximo episodio y nada, ha sido un gusto, espero que os haya gustado y lo típico, si os ha gustado, like y seguidnos. Chao.